Muy buenas a todos, guapísimos. Aquí les venimos a presentar lo que es el osciloscopio analógico. El osciloscopio analógico consiste en lo que es el osciloscopio en sí y con ello trae un cable de alimentación que podemos observar aquí que le da energía al osciloscopio para poder utilizarlo. Ok, a continuación les mostraremos un poco más de lo que es el osciloscopio en sí. El osciloscopio tiene lo que son dos puntas que se les llama sonda a veces. En algunas partes se le llama sondas. Dos puntas de osciloscopio, las cuales podemos ocupar para medir frecuencias en el osciloscopio y estas se van a representar por ondas, ya sea por corriente directa o por corriente alterna. Es un punto muy importante ese, ya que determina cómo va a ser la forma de la onda. Recuerden que si es corriente directa solo se va a visualizar lo que es una línea recta, y si es una corriente alterna va a haber oscilaciones entre sí, picos de entre arriba y abajo, lo que va a formar una onda senoidal, lo que son ondas de esa forma. Ok, en las puntas lo que podemos observar es que tenemos lo que es un caimán y lo que es una punta, la cual si la jalamos de manera hacia abajo podemos ver que podemos acceder a ella fácilmente. Las puntas también tienen una peculiaridad en sí, ya que se pueden ajustar o por decir calibrar de por 1 a por 10, pero es recomendable que al momento de hacer mediciones la tengamos en por 10, ya que así las mediciones van a ser, por decir así, más exactas y sin errores en ellas. Ok, lo siguiente que tenemos que ver es que el osciloscopio en sí tiene ¿cómo podremos decirlo? Una simbología, la que nos indica cómo manipularlo. Aquí tenemos el botón de encendido, tenemos el CRT, que es para regular la intensidad y el foco en la pantalla de las ondas que se están representando. Tenemos también el coupling source, que aquí ayuda a lo que es, por decirlo así, pausalo. Bueno, como ya les mencionaba, estos son para manipular lo que son las frecuencias que son recibidas por lo que es el osciloscopio. Bueno, una de estas es el coupling, que es el disparo de la señal de entrada cuando existe una señal apropiada. El source es un selector de la fuente de disparo para que el barrido de la señal esté en el osciloscopio. También tenemos por decir, la manecilla de hold off, que es el estabilizador de eje horizontal de una señal para señales complejas o periódicas. También tenemos lo que es el botón de XY. Este botón tiene dos opciones. Una es para visualizar el modo de barrido en la pantalla o el canal en el que se convierte. Este puede ser por medio del eje X o eje Y para dibujar arreglos de puntos determinados en la tensión eléctrica. También tenemos la perilla de position. Esto es más que nada es la posición de las señales en pantalla en el eje horizontal de las dos canales. Y tenemos un botón aquí muy interesante, que es el time division. El time division es aquel selector de escala de tiempo cuando en los cuadros horizontales de la pantalla con rango de 0.1 microsegundos hasta 0.25. Este tiempo puede alterarse de un segundo de su proporción con la perilla de Vares-Whip. Bueno, les seguiré explicando un poco más sobre esto. Como les decía, uno de estos modos es el Bird Mode. El Bird Mode es más que nada por decir así, selector de modo de operación del eje vertical entre CH1, CH2, que es dual, y ADD. Estas se suman las dos señales del canal 1 y canal 2 para representar una nueva señal. Ok, aquí tenemos lo que es, ojo, muy importante, el Volt Division. Este es el selector de modo en la operación del canal. Eso lo deben de tener muy en cuenta.
El Volt Division es más que nada el selector de atenuación para la tensión, que lo representa con cuadros verticales en pantalla de la señal. En la punta del selector se encuentra la otra perilla para el ajuste más fino de sensibilidad que permite llevar la señal de 1 a 3 de la amplitud de lo normal. Tenemos lo que es los selectores de DC, GND y AC. Como sabemos y ya hemos estudiado, en el osciloscopio existe eso para poner lo que es DC, que es Direct Current, que es corriente directa, GND, que es tierra, ground, y AC, que es corriente alterna, alter current. También tenemos lo que es las entradas correspondientes al CH1 y CH2, que son las entradas correspondientes para hacer las mediciones correctas de las señales que son transmitidas hacia el osciloscopio. Ya que, ojo, el osciloscopio no maneja lo que es por decir así, enviar frecuencias, sino recibirlas. Y por último tenemos la entrada que es EXT Trig, que es más que nada una entrada, una señal externa que activa el disparo de barrido para visualizar y estabilizar la señal. Con esto quedará completo lo que es la explicación de cada uno de estas perillas y barridos. Ok, lo siguiente que tenemos que explicar es cómo se utilizan las ondas. En este caso lo que tenemos que hacer es darle un uso adecuado. Primero tenemos que verificar lo que es el por 10 en cada una de estas. Pero esto no lo terminaré de explicar yo, lo terminará de explicar mi compañero. Ahora, para poder iniciar la calibración, tenemos que encender el osciloscopio. Ya está encendido, pero aquí en la pantalla tenemos que buscar que la línea ahora sí de calibración aparezca. Entonces vamos a empezar a mover las perillas esperando a que aparezca, pero antes tenemos que activar el canal 1, ya que vamos a ocupar principalmente este para hacer las mediciones. Entonces tenemos que ir apareciendo la línea poco a poco. Como ven, ya va apareciendo. Y ya dependerá del usuario si quiere ajustar la intensidad y el grosor de la línea. Aquí en CRT para manejar la intensidad y el foco. Pero si quieren hacerlo más preciso, presionen aquí en el botón XY, en el cual solamente va a aparecer un punto, para que así lo puedan centrar mejor. Y aquí nada más depende de ustedes controlar el brillo y el grosor y la intensidad de la línea. Yo lo voy a dejar así. Ahora si ven que parpadea mucho, es porque el Time Division lo tiene manejando en un nivel diferente. Entonces tenemos que ir ajustándolo poco a poco hasta que veamos que la línea deje de parpadear. Como ven, ahí deja de parpadear, pero porque está manejando un nivel de periodo diferente de tiempo, un tiempo mayor. Si lo aumento, se ve que la línea desaparece y solamente aparece un punto. Pero si nosotros lo reducimos, aparece la línea. Pero vemos que no tiene suficiente brillo, entonces se voy a subir. Bueno, ya tenemos la línea ya ajustada más o menos. Ahora procedemos a conectar la punta al osciloscopio. Ahorita la línea está en un nivel neutro, pero si nosotros lo cambiamos a corriente alterna o corriente directa, se empieza a modificar, aunque no se note tanto, pero sí se modifica. Voy a cambiar la escala de voltaje y se darán cuenta que la onda ya empieza a oscilar, pero no está conectado. Entonces ahora vamos a proceder a conectar la punta en calibración. Y nos damos cuenta de que ya empieza a aparecer una señal de onda, pero tenemos que ajustar la escala en el Volt Division para que así se ajuste a una escala donde nosotros podamos hacer un cálculo práctico o una vista práctica de la señal. Y con el Time Division nada más ajustamos el periodo con el cual la onda con la cual se cumple cada ciclo de onda.
Entonces, pero vemos que el ciclo de onda se está moviendo demasiado. Entonces, con las perillas de hold off y bar sweep, tenemos que modificar la velocidad de la onda. Vemos que poco a poco se va deteniendo. Ahí está, vemos que la onda se detuvo. Ahora solamente ajustamos a una onda que se nos ajuste más a medir. Tal vez no se note tanto, pero acá se ve cómo se cumple cada ciclo de onda. Pero si queremos ser más precisos, solamente tenemos que ajustar la posición, donde inicia y donde concluye cada ciclo. Ahí ya lo dejé en un ciclo donde inicia aquí en el origen y acaba en un cierto lapso de periodo. Y para que se den una idea de cómo lo estoy calibrando, aquí en el Volt Division estoy manejando una escala de 50 milivolts de voltaje pico. Pero lo que quiere decir esto es que cada cuadrito, cada espacio en la zona, en el eje vertical, cada cuadrito de manera vertical o cada espacio maneja 50 milivolts de escala. Entonces, si contamos todos los cuadritos hasta donde acaba, son en total 200 milivolts del origen a su límite. Y en cuanto a periodo, o sea, en el eje horizontal, estamos manejando un periodo de 0.5 milisegundos. Ahorita la calibración que realizamos es del canal 1, pero si nosotros decidimos cambiarlo a, no sé, a línea, vemos que la onda se vuelve a mover. Y ya con los botones de hold off y bar switch solamente modificamos la velocidad para que esta se detenga. Ahí está, se detuvo. Eso es para ahondar, para ahora sí calibrar, para realizar la calibración de la punta. Y pues con esto ya realizamos la calibración respectiva para poder empezar a medir señales de onda. Pero una vez que empieza a medir las señales de onda, se tiene que volver ahora sí a modificar la señal, porque puede variar mucho la frecuencia o en la escala a la cual se realiza la medición. Bueno, aquí lo que estamos representando es cómo ocupar el osciloscopio con una onda de corriente directa. Aquí lo que podemos observar es que tenemos un generador Tena Júpiter 2010. Este aparato sirve para por decirlo así, dar señal al osciloscopio, y nosotros en el osciloscopio lo recibimos y lo podemos manipular a nuestro antojo, ya que para eso existen las perillas que en el principio les mostré cada función que tenía. Ok, para hacer este tipo de conexiones se tiene que poner una sonda al osciloscopio y otra sonda aparte en el generador. Esto se tiene que conectar punta con punta, ya saben cómo conectarlos, punta con punta y caimán con caimán. Ok, realizando este procedimiento lo que tenemos que hacer es encender el equipo, siempre tener las precauciones necesarias, ya que nosotros ahorita estamos encendiendo el equipo desde cero, ya que ya tenemos la corriente, por decirlo así, predirecta. Encendemos el equipo, el interruptor de este generador Tena está en la parte de atrás. A continuación mi compañero me va a ayudar porque no puedo ver hacia atrás. Ok, si no se están dando cuenta, aquí podemos tener lo que son varias funciones, lo que dice el rango de frecuencia, que está en Hertz. Aquí tenemos lo que son botones de 1, 10, 100, 1K, 10K, 100K hasta 1M. Aquí tenemos lo que es el regulador de frecuencia, el regulador de la simetría, y aquí nos indica con un LED
lo que es en cuanto se está manejando, lo que se está proporcionando, lo que es 1.974 kilohertz. Ok, una vez teniendo esto, podemos visualizar básicamente, los acerco tantito chicos, que estamos obteniendo una señal de corriente directa. ¿Cómo sabemos que es de corriente directa? La corriente directa tiene una gran propiedad al momento de ser representada en el osciloscopio. Esta hace de que sea en línea recta lo que se está recibiendo de la corriente directa. Cuando es corriente alterna, o sea, ondas senoidales, así, lo que es, hay una perturbación en la onda que hace que esta oscile entre picos de máximo a mínimo. Y esto se hace con respecto al voltaje y el tiempo. Pero como podemos ver, aquí tenemos lo que es una clara representación de corriente directa. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo muy claro que es de corriente alterna. Si observan muy bien, aquí lo que puse en esta palanca de CH1 es corriente alterna, AC, Alter Current. Bueno, aquí estamos también manipulando lo que es el generador TENA, el cual lo pusimos en Hertz para su funcionamiento en la onda. No sé si logran percibirlo. Hice que la onda oscilara de manera que nosotros lo pudiéramos ver. Eso lo cambiamos con Time Division, que lo hicimos a microsegundos, más lento. Bueno, aquí lo que podemos observar a plena vista es que cambiamos el puerto, lo cambiamos hacia abajo. Y que modificamos, aquí puedes ver o bueno, visualizar más o menos lo que es por decir las formas de las ondas. Si las quieres en pico, miren, se pone en pico. Si las quieres en cuadradas, las puedes poner así. O si las quieres como ondas senoidales. Dirán, ¿por qué se ve como planito la zona pico de la onda? Esto se debe a que las puntas tienen, por decirlo así, una forma de calibración directa. Que lo que se ve aquí, miren, esta es la punta. Y esto es lo que va hacia la sonda directamente. Y si pueden observar claramente aquí hay a ver, permítame, dejen foco bien. Ok, aquí hay un tipo huequito con por decirlo así, marca para destornillador. Aquí esto se ajusta, se tiene que ajustar para que la onda se vea como normalmente se tiene que ver. Pero no, lo tenemos que calibrar directamente de aquí, ya que si no lo hacemos así, no podemos tener lo que es una señal de senoidal de manera correcta. Ahorita, por decirlo así, está de manera incorrecta porque no está calibrada la punta, pero lo podemos calibrar con por decir así, destornillador de reloj. Así representamos de dos maneras lo que es un osciloscopio analógico y un generador analógico, que estos modelos se pueden encontrar muchas veces en empresas o industrias que no están muy avanzadas, por decirlo así, pero nosotros como ingenieros electrónicos tenemos la capacidad de manipularlos y poder utilizarlos, ya que si no sabemos utilizarlos, vamos a tener muy serios problemas, porque estos equipos todavía se siguen viendo hasta la actualidad. Dirán, les cuento un poco más sobre el osciloscopio para que no se vayan por decirlo así, con lo poco que se les acaba de enseñar. El osciloscopio, como ven, aquí es una cajota muy grandota. Miren, son 2/4 de mi mano. Es una caja muy grande, ya que aquí, en esta parte, pegada a la pantalla, hay lo que se le llama TCR, que es el tubo de rayos catódicos. Este tubo hace que al calentarse proyecte lo que es la señal como normalmente la vemos, así. Bueno, lo vemos con un puntito en el centro. Eso es lo que causa el TCR, el tubo de rayos catódicos. Hay que mantenerlos bien calibrados, ya que podemos llegar a quemar la capa de fósforo que tiene nuestro osciloscopio y poder dañarlo. Así que hay que tener una atenuación, por decirlo así, medianamente, para hacer un
buen uso del osciloscopio y que este mismo pueda darnos un poco más de años de vida. Recuerden hacer sus respectivos mantenimientos para que siga funcionando el osciloscopio adecuadamente. Igualmente con el generador. Y pues eso sería todo por parte del osciloscopio analógico. Bueno chicos, aquí lo que le tenemos a continuación es la presentación de la siguiente fase, por decirlo así, la actualización del osciloscopio analógico, lo que es el osciloscopio digital. Aquí lo que podemos observar a simple vista, lo voy a mover un poco, es que aquí el osciloscopio digital cambia del tamaño. Como les dije en la última parte del osciloscopio analógico, es que cambia el tamaño, ya no está la caja del TCR, que era el tubo de rayos catódicos, ya no está. Ahora solamente podemos visualizar lo que es el osciloscopio analógico de forma electrónica. Aquí podemos visualizar también que tenemos lo que es una agarradera para poder transportarlo más cómodamente, y tenemos lo que son unas patitas para evitar que se caiga y que tenga mayor soporte el osciloscopio digital. Recuerden ponerle las patitas, ya que así tiene mejor agarre y es una de las cuestiones de seguridad que se puede ver en el osciloscopio digital. También tenemos de nuevo lo que son las ondas o las puntas, por así decirlo. Las tenemos de nuevo, ya que nos van a servir para recibir señales de los generadores. También podríamos recibir una señal de generador analógico. No, por decirlo así, no es exceptuando a eso. Sí se puede recibir señales del generador analógico. También les vamos a mostrar, terminando la explicación, lo que es un generador digital, que se ve un poco más complejo, pero es igual y más eficiente. Vamos a continuar con lo que trae. Trae igual un cable de alimentación para conectarlo a la corriente. Aquí lo podemos observar. Eso es lo que tiene la parte trasera. En la parte lateral tenemos un sistema de conexiones, que aquí, si no se dan cuenta, que es para cables HDMI, cables como para proyección. También tenemos una ranura USB que podemos guardar las diferentes, por decir, trabajos que realicemos con el osciloscopio. Y sería todo por la parte lateral. Esta parte lateral no tenemos nada. Y un punto importante, tenemos ventilación. En la parte trasera tenemos ventilación ya. Una ventilación más eficiente que la anterior, ya que la anterior tenía que ser mayor y gastaba y consumía más energía. Con esto podemos decir que se redujo un poco más ¿cómo podría decirlo en unas palabras sencillas? Lo que es la eficiencia del osciloscopio. Tenemos un osciloscopio más eficiente. Este es el OWON S Smart DS606 2EV. Bueno, a continuación vamos a seguir con el encendido del OWON. Su botón, como lo pueden visualizar, lo tenemos en la parte superior de la pantalla. Tenemos que esperar, recuerden, como todo equipo electrónico, tenemos que esperar a que la pantalla de carga haga por decirlo así, su reconocimiento. Y ya tenemos lo que es la pantalla principal. En la pantalla principal podemos observar que tenemos un plano cartesiano, por así decirlo, para representar y configurar las ondas a tu antojo, como vayas a trabajarlo. Tenemos de nuevo lo que es Vertical Position, que es por decirlo así, para manipular la posición de la onda vertical. Y tenemos también la Horizontal Position, que es igual, pero para posición horizontal. También tenemos lo que es la entrada CH1, CH2 y X-Trigger. Y aquí cambia algo muy importante. Si no se dan cuenta, antes en el punto de calibración del osciloscopio analógico teníamos solamente una salidita como estas, pero solo una. Y aquí se nos implementan dos. Una para la sonda, esta punta de la sonda. Una para lo que es la punta de la sonda, que va aquí.
y otra para el caimán, que va acá abajo. Se conecta es caimán y sonda. Recuerden, caimán y sonda. Ok. Ok. Aquí tenemos lo que es el panel de manipulación del osciloscopio. Tenemos unas nuevas palabras aquí que es measure, acquire, autoset, utility, cursor, autoscale, save, display, help. Ok. También tenemos lo que es en Trigger, tenemos lo que es el menú, perilla de Trigger level aún 50%, force y las perillas que ya habíamos manejado con anterioridad, que son Volt Division, Second Division y el Volt Division, pero de CH1. También tenemos lo que es las, por decir así, los indicadores de la onda que se está representando, o la línea que tenemos aquí. Como ven, aquí es en CH1 está de color rojo, CH2 lo podemos poner de color amarillo. Recuerde, son 2 clics para poder quitarlo. 1, 2 y listo. También tenemos lo que es Horizon, que si no se dan cuenta aquí, lo voy a acercar un poco más para su visualización. Tenemos ya lo que es un menú en la pantalla. Se los voy a acercar para que lo puedan visualizar. Ya tenemos información la cual podemos fácilmente ubicar para mayor comodidad. Como les dije, el O1 ahorita es un osciloscopio digital que hace que sea más eficiente de lo que era el analógico. Bueno, ahora les vamos a explicar para qué sirven estos botones de F1, F2, F3, F4 y F5 y también el menú off. Bueno, aquí lo que tenemos es el botón de Measure que vimos al principio. El botón de Measure sirve para desplegar lo que es el menú. Measure H1 y nos despliega un mini menú en el que podemos identificar qué añadimos y qué quitamos. Aquí, como podemos ver, con F1 seleccionamos el tipo y nos despliega otro submenú con el cual nos indica el periodo, frecuencia, promedio, BPP, VRMS, el EV máximo, el V mínimo y el V top. Podemos manipularlo con esta perilla que está en grande y dice M. Miren, podemos manipularlo sencillamente. Es para desplazarnos en el menú y en el submenú. Ok, lo podemos quitar si no quieren el menú, lo abrieron accidentalmente, lo pueden esquivar con menú off y se despliega lo que es la pantalla principal. Ok, aquí podemos identificar más que está en auto. Aquí tenemos lo que son los voltios, la señal que está recibiendo y la VP. Al principio tenemos lo que es la calibración de este osciloscopio digital. Esto es muy sencillo, la verdad. Solo es cuestión de insertar la sonda. Ya saben, es hasta que haga clic. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es comprobarlo. Comprobar si está, por decir así, calibrado. Recuerden, como les dije al principio, primero es caimán. Introducimos el caimán y después del caimán sigue lo que es la punta de la sonda. Como ven, nos representa deberían ser ondas cuadradas medianamente, por decirlo así, derechas, pero aquí observamos que hay una pancita. Bueno, así se le llama vulgarmente. Nosotros los electrónicos le llamamos que esta onda tiene un tipo de pancita. Esto se debe a lo que les dije con el osciloscopio analógico, que se necesita la calibración de las puntas para poder observar la onda adecuadamente. Pero ese es un punto muy importante, ya que si no calibran su onda adecuadamente, lo que va a pasar es que van a encontrar disturbios en las ondas que van a recibir y no van a poder calcularlas adecuadamente. Así que recuerden, hay que calibrar esta parte. Recomendación, háganlo con un tipo destornillador de reloj. No es lo más recomendable porque podemos dañar el equipo, pero sí es una solución que nos puede ayudar con este apuro.
Bueno, continuamos con la siguiente fase de lo que es la presentación de estos equipos electrónicos que sirven para las mediciones y otras para recepciones de mediciones. Aquí lo que tenemos es un generador digital de señal. Lo que podemos observar es que es de la marca FE, Phil Elec. Es el modelo FY 6800. Podemos ver que ya se redujo un poco más la parte de la estructura del generador. Ya solamente es una cuarta de mi mano. Lo que viene incluido aquí con el generador es un cable de alimentación y un botón de encendido en la parte trasera. Igual tenemos lo que es un VCO de 0 a 5 volts y un Trike FSK, ASK y PSK que podemos utilizar para conectarlo. Igual tiene un por decir la conexión a out, también a USB, y también tenemos lo que es Synic In y Synic Out, salida y entrada. Esta parte la vamos a manipular de cierta forma para que nuestro osciloscopio digital pueda representar diferentes ondas. Bueno, vamos con el encendido del instrumento. Como vemos, al momento de encenderlo se iluminan con LEDs color verde lo que es la entrada de CH1 y CH2. Podemos identificar lo que es un sonido como de reloj, y al momento de que este ya haya alcanzado su carga, visualizamos lo que es una pantalla o menú principal que nos dice que la diferente información con la que se va a manipular, que CH1 es sin, la frecuencia que está en kilohertz, la amplitud de la onda, los OFFS, el duty, el PHAS, y lo mismo con el CH2. Nos indica la tipo de onda con la que vamos a estar trabajando, que es una onda senoidal. Y como les dije, nos podemos desplazar con este botón grande que es el selector del menú. Nos podemos desplazar y seleccionar diferentes tipos de escala. Va a ser este tipo de sonido cuando nosotros lo manipulemos, como el ejemplo que les mostraré en un momento. Ok, aquí debemos de tener mucho ojo al momento de hacer nuestras mediciones, ya que como está en kilohertz, debemos hacer a veces conversiones para poder hacer un uso adecuado y que nuestro trabajo no sea, por decirlo así, un tipo de desperdicio de tiempo, ya que debemos de tener en cuenta este tipo de aspectos para manipular el generador de señal. Ahora vamos a trabajar por último con lo que es el generador de señales digital. Ya para terminar sería representar una onda senoidal con lo que es la frecuencia que va a ir conectado al canal 1, y esto a la vez va igual al canal 1. Lo conectamos, recuerden de conectarlo adecuadamente, y ahora podemos visualizar que ya tenemos una onda senoidal. Aquí nos indica que tenemos la opción de manipular la onda y, por decirlo así, la forma de la onda, que la podemos hacer más ondulada o igual de pico. Esto se logra, van a ustedes observar el detalle que al momento de ustedes hacer la conexión del generador digital al osciloscopio, que va a haber unas tipo rayas aquí en medio. No se preocupen, esto lo pueden resolver rápidamente con AutoSet. Esperan unos 5 segundos y se mostrará la onda que ustedes están representando con el generador de señales. Para terminar, recuerden hacer un uso adecuado de este instrumento de medición, ya que son distintos, por decirlo así, señales o ¿cómo llamarlo? Distintos componentes que tenemos que utilizar adecuadamente, ya que podemos dañarlos si hacemos un mal uso o una mala medición. Por mi parte sería todo, deseándoles un buen día. Gracias por escuchar y gracias por ver.